Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Este fin de semana vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Por ello hemos visto por conveniente incluir en la agenda 3 puntos de trascendencia. El primero se vincula con el curso del calendario electoral hacia los comicios del 17 de agosto, de conocimiento público, que se han registrado una serie de sucesos, de hechos informativos que han generado preocupación, porque se decía no hay certidumbre de si realmente se van a llevar a cabo las elecciones generales en la fecha establecida, aunque en los últimos días se ha notado intensa actividad de lobby que ha desarrollado fundamentalmente el Tribunal Supremo Electoral para adquirir compromisos, tanto del Tribunal Constitucional fundamentalmente, se ha manifestado también el Tribunal Supremo de Justicia para garantizar la realización de las elecciones generales. Y por otro lado también hay una suerte de reconfiguración permanente del escenario político electoral. Los actores aparecen, bajan de dimensión en su protagonismo en los medios y viceversa, van apareciendo. Hay una dinámica bastante intensa. También esto va a ser motivo de evaluación en el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el nivel de conflictividad que se ha ido presentando, que además se anuncia, es una constante, esto está latente permanentemente, a pesar de que de alguna forma se ha puesto paños fríos a lo ocurrido, por ejemplo, con el sector de los mineros cooperativizados que han estado en la sede de gobierno. Hay también algunos temas que son parte de la reflexión del nivel de conflictividad, porque hay permanentes demandas de solución a los problemas económicos que se van presentando en nuestro país. Y finalmente, en el tercer punto, vamos a hacer referencia a todavía algunos elementos que se han ido presentando respecto a estas acciones judiciales, investigativas, y la polémica, sobre todo a partir de los sucesos del 26 de junio del año 2024, con esa acción militar desarrollada en Plaza Murillo. Estos son los 3 puntos en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora. Ellos han participado de un sorteo previo para establecer también el rol de su ingreso al programa. Por eso le damos la bienvenida inicialmente al analista Antonio Gómez. También está junto a nosotros el abogado constitucionalista William Vascope. Y finalmente el politólogo Marcelo Silva. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de emitir las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a Antonio Gómez para que haga referencia a este primer punto del programa. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, José Luis, y gracias a Panamericana por la invitación. Saludo también a Marcelo y a William, y hemos participado, creo, en otro diálogo anteriormente, ya que uno se va encontrando. Bueno, quiero tener el privilegio de partir con la agenda, segunda vez que me toca en primer lugar, y creo que voy a cambiar un poco.
Sí, me toca, por eso he dicho. ¿Ya? Y voy a hablar más de la reconfiguración del escenario que del calendario. Yo creo que las elecciones se van a realizar y no va a haber mucho problema con el nivel de conflictividad, ¿no? Pero la reconfiguración del escenario. A mí me parece bien interesante en este momento y bien preocupante a la vez que estemos en un escenario de tanta conflictividad y polarización, pero ¿cómo podemos dar pistas para un análisis que nos dé una luz, digamos, sobre lo que está pasando? Ya, yo creo que un punto de partida es aquí en este momento, si nosotros tomamos a las elecciones y tomamos a los candidatos y dicen yo soy el mejor y voy a mejorar Bolivia o todo lo demás, no estamos rascando el fondo de la cuestión. Ya, el fondo de la cuestión en política son, digamos, que yo represento ciertos intereses y voy a hacer todo lo posible por hacerlos efectivos, por llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, estos intereses. Y voy a hacer una toma pacífica del poder y voy a tratar de vehicular estos intereses, ¿no? Y aquí, si nosotros partimos de esa concepción de la política, aquí hay dos escenarios, ¿no? O estamos a un fin de ciclo del MAS, después de 20 años de gobierno, o un fin de ciclo más antiguo todavía del Movimiento Nacional Popular, que es un ciclo que comienza en 1952, y que el MAS de alguna manera le da continuidad, o vamos a ir hacia un retorno a la República, o un retorno hacia el neoliberalismo, ¿no? El presidente decía ayer o hoy en su discurso, alertando sobre este tema, ¿no? a sus bases, que corre en peligro el Estado plurinacional. ¿Ya? Entonces, esta es la gran encrucijada de las elecciones, en mi opinión. Que se va a presentar recursos, ya ayer han sido con una señal muy clara los órganos, y han dicho que no se van a aceptar los recursos y que las elecciones van adelante, que va a faltar plata para el voto en el exterior, o que los de Uruguay han salido, los bolivianos en Uruguay, no es posible que no nos podamos inscribir en Uruguay, ya debería haber una inscripción aquí, ¿por qué tenemos que ir a Argentina? Va a haber todos esos conflictos, pero el gran juego de fondo es entre estos dos, digamos, ¿no? Entre si continúa, digamos, el esquema del movimiento al socialismo o volvemos, digamos, hacia lo que puede llamarse el retorno a la república, el retorno al neoliberalismo. Ya, esta es la diferencia fundamental. Y una diferencia fundamental que se puede también nombrar entre izquierda y derecha. Yo no estoy de acuerdo con la gente que dice ya no hay izquierda, ya no hay derecha, porque en el mundo inclusive podemos ver la pertinencia de esta definición cuando identificamos a la izquierda como un esquema más intervencionista del Estado, ¿no? En cuanto a la derecha como algo más liberal que da más partícipe a las reglas del mercado. Entonces, esta es la ecuación fundamental. Ya, presencia estatal, seguimos con las transformaciones sociales y ahí nos cuestionamos cuál es la factibilidad de seguir esto, o nos vamos al libre mercado, ya, impulsados también por lo que está pasando en el mundo, ¿no? Por Trump, por Milei, ya, entramos a un esquema donde va a primar todavía el Estado o la propiedad privada, ¿ya? Y el Estado, digamos, que muchos lo han llamado socialista, que en mi opinión no es socialista, digamos, nombre será. Pero yo les digo a los amigos del MNR, están cumpliendo las conquistas que el MNR no ha cumplido, ¿no? Inclusión, estatización de la empresa privada, y muy pocas cosas han avanzado más allá, pero aún así se ha hecho un gran cambio, y después vamos a hablar de eso en el nivel de conflictos. O vamos a volver hacia el esquema de la derecha, ¿no? La izquierda, en mi opinión, tiene un dónde quiero llegar, pero se le está dificultando el cómo, ¿ya? En cambio, la derecha no hay propuesta, porque dicen cualquiera puede ser candidato. Yo no he visto que haya diferencias sustanciales, que digan, no, yo voy por aquí, un esquema más de centro, no, yo me voy a ir a la derecha. O sea, es muy raro que no haya ahí, ¿no? Porque hasta sus propuestas me parecen un poco locas, ¿no? Doria Medina y los 100 días, ¿no? No sé si han visto ese TikTok que le han sacado con la figura de Odor, ¿no? Que repite 100 días, 100 días, 100 días. ¿Pero qué, no? Y los periodistas también no están haciendo su trabajo, ¿no? Porque el otro día lo vi en una entrevista a Doria Medina de Canal, no voy a decir Canal porque después dicen, me ha mencionado, y le decía, ¿y cómo va a hacer usted para tener plata? ¿Cómo va a hacer para echar dólares? Y Doria Medina les dijo, yo voy a los organismos internacionales, les voy a decir, estoy atravesando una dificultad, y ese crédito que tenía para tal cosa, mejor lo emplearíamos para tal cosa, ¿no? Si uno ha trabajado mínimamente en el Estado, sabe que eso no se puede.
Ya sabe que eso es imposible porque yo le cambio de objeto al crédito, ni me lo aprueban, ¿no? Ya, y Otuto que iba, digamos, y decía, me voy a prestar 10.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, a Milei le ha tomado 15 meses prestarse 20.000 millones de dólares. ¿Ya? Y hoy leí la noticia en Argentina que la directora del Fondo Monetario Internacional, que es una búlgara, ha recomendado tácitamente que en las próximas elecciones legislativas se vote por Milei, porque ha dicho no sería bueno un cambio de rumbo. ¿Ya? Y en Argentina están saltando las alarmas porque después de muchos años les están diciendo desde el fondo, ya ni siquiera desde el gobierno norteamericano, por quién votar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque va a ser, digamos, un escenario, este es el juego, continuación del Proyecto Nacional Popular o vamos hacia otro esquema. Y ahí os recomendaría, ya no sé cómo estoy de tiempo, hablándole al auditor, ¿no? Hablándole al auditor, no hay que creerles mucho a los políticos, porque el político tiene su propio interés, a veces coincide con el del votante, ¿ya? Pero el político puede decir, mi objetivo es que se vaya el MAS. Obviamente, si yo quiero volver a gobernar, ese es este objetivo. Pero, inclusive si se cumple este objetivo, que se vaya el MAS, ahí comienza el gran trabajo. Porque, ¿qué viene después? ¿Cómo salimos de eso, no? ¿Cómo resolvemos el problema, no solo de los dólares del combustible, sino del crecimiento nacional? El problema de la clase media, ¿ya? Y aquí yo quería remarcar, y vuelvo al periodismo, estamos perdiendo la capacidad crítica. Porque nuestros periodistas van y le preguntan a tal, ¿qué opina de esto? Tal. Van donde el otro le preguntan, ¿qué opina de esto? Pero nunca, o muy raro ver que el periodista se dedique a investigar. Ya, en esto de las elecciones, competencias, todo lo demás. Ese es un principio básico del periodismo que dice que si te dicen que está lloviendo, el periodista no tiene que preguntarle al otro si está lloviendo o no. Tiene que sacar su cabeza por la ventana y ver si está lloviendo o no. Y no, eso no estamos haciendo. Y otro problema que yo veo que complica la situación es que hay una profusión de comentaristas y analistas que, aupados por este afán periodístico de preguntarlos, viven y dicen, no va a haber elecciones. Ayer decían el dólar está en 18, hoy he escuchado, no, ha bajado a 14, ¿no? Entonces vivimos en un tema, en un escenario de conflictividad inflada, ¿no? Inflada, y daba un ejemplo a mis compañeros hace un momento con la ley de tarifas de transporte público. Nadie nos aclara. Y el periodista tampoco hace su trabajo porque debería buscar, pues, la ley, debería buscar cuáles son las competencias, cuáles son los antecedentes, y ahora hay sobradas fuentes para investigar. Yo hice una pequeña investigación y me di cuenta que no está claro para los municipios, porque si bien aquí la concejal Chambilla quiere sacar una ley y el alcalde dice no, resolución, vi que en Cochabamba hicieron una ley y en Santa Cruz hicieron un decreto edil. Ya, entonces, esas cosas nos ayudarían a situarnos sobre la base. Ya estamos pecando, digamos, de una suerte de analitis, una enfermedad así, donde no hay, parece, lugares donde agarrarse. Y estamos perdiendo de perspectiva el gran conflicto, la gran disyuntiva que se va a dar en las elecciones de agosto. ¿Continuamos con el modelo o salimos del modelo? Y una vez que definimos eso, habría que decir, ¿y cómo se va a hacer eso? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de dejar el modelo estatista? ¿O cuál es el costo de seguir? Ya, porque es muy fácil decir, ahorita acabo de escuchar a un candidato que ha dicho, no bastan los 100 días, o no son suficientes, lo hago en un día, ha dicho. Ya, y no veo ahí al periodista, estimado José Luis, que diría, ¿y cómo lo va a hacer? En un día. Y además hasta se ha copiado la palabra de Doria Medina, no lo hago en un día, con su palabra de Baroa, ¿no? Entonces, yo veo, digamos, que parte de la incertidumbre es porque hay un juego, y con esto voy a terminar, real, digamos, de poder en que se va a definir, pero tampoco desde el análisis, desde el periodismo, y menos desde los partidos, estamos contribuyendo a esclarecer esto que está pasando en este momento. Muchas gracias, don Antonio. Le vamos a dar la palabra al abogado constitucionalista Williams Bosquepé en este primer punto, simplemente con un leve comentario. O sea, evitaremos hacer algunas generalizaciones cuando estamos hablando de periodistas. O sea, hay
gente que seguramente puede asimilar lo que se le dice o no se podemos hablar de los abogados, los ingenieros, ¿no? Entonces, un poco para tener cuidado sobre eso, por favor. Y desde Panamericana tampoco hay el ánimo de hacer referencia al trabajo del periodismo en su conjunto, y obviamente respetando siempre los roles, don Antonio. Gracias. ¿Qué dice Williams Vascopé en este primer punto? Bueno, a ver, José Luis, muchas gracias. Muy buenas tardes a ti, a la gente panamericana, al país. Un saludo al querido amigo Marcelo Silva. Varias veces hemos compartido tertulia acá. Uno siempre aprende de la experiencia de los amigos. Un gusto con Antonio de estar nuevamente con él. Y bueno, poner en mesa del tapete este punto del curso del calendario electoral hacia los comicios del 17 de agosto y la reconfiguración del escenario. A ver, ya tenemos una convocatoria. Y una vez que se emitió la convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral tenía 10 días para sacar todo lo que es el calendario electoral, ¿no? Todo el recorrido que se va a hacer. Entonces, ya está corriendo el empadronamiento desde el 18 de abril al 7 de mayo. La gente está haciendo en este momento sus filas, ¿no?, para poder reempadronarse, quienes han cambiado de vivienda, de barrio, de provincia, de ciudad. Sí, toda esa gente está en este momento con la intención de reempadronarse, y tengo entendido también aquellos que ya tienen la posibilidad de votar, que son varios jóvenes que ya han cumplido 18 o van a cumplir 18 hasta el 17 de agosto. Ya el 18 de julio va a existir el sorteo de jurados electorales. El 18 de julio va a salir seguramente al día siguiente la lista de quienes van a ser jurados electorales, ¿sí? Y este 18 de abril que ha pasado, ya se han inscrito las alianzas de los partidos políticos que se van a inscribir, ¿no? Hay algunas alianzas, hay otros partidos que ya son los que van a entrar en carrera. Del 14 de mayo al 19 de mayo tengo entendido que va a haber la inscripción de los candidatos. Entonces ahí hay que estar atento, porque sí se va a oficializar quiénes van a ir a la presidencia, vicepresidencia, a las diputaciones, a las senaturías. Y ahí ya obviamente es más claro el panorama, porque ya la ciudadanía va a visibilizar por quiénes tendrían que votar o por quiénes no van a votar. ¿Ya? Después, del 4 de abril al 3 de mayo, que ya está corriendo eso, va a ser el registro y habilitación de los medios de comunicación, medios o empresas o instituciones académicas que se encarguen de difundir los estudios electorales, que en realidad son las encuestas, ¿no? Que tanto se ha cuestionado en la mesa de unidad, que les ha llevado a un problema y que hoy en día se han dividido. Encuestas, boca de urna y conteo rápido. Exacto, todo eso, ¿no? Entonces, de ahí viene lo más importante, que sería el 17 de agosto, las elecciones, el Día de la Bandera, ¿no? Bueno, lo han hecho el 17 de agosto, yo tengo entendido, porque también es en noviembre el cambio de gobierno. Falta todavía buen tiempo, porque mucha gente dice, en agosto se van. No se van en agosto, se van en noviembre. Entonces, van a tener todavía buen tiempo para maquillar algunas cosas los del gobierno, si es la intención, porque yo dudo que se queden realmente. Pero ahora la situación es, ¿realmente esto no se va a mover? ¿Realmente se va a garantizar el 17 de agosto el calendario? Porque si es el 17 de agosto y en noviembre se cambiaría el gobierno, lo hacen este tiempo porque se supone que va a haber una segunda vuelta. O sea, se prevé que haya una segunda vuelta, o tal vez no haya, pero igual se mantiene en noviembre el cambio de gobierno. Porque si existe una segunda vuelta, porque entre la primera y segunda fuerza no hay el 10% de distancia, que eso ha sido lo polémico del 2019, ¿no? Vamos a ir a esa segunda vuelta. Y ahí seguramente más adelante vamos a hablar el tema de la coyuntura, las fuerzas políticas, cómo se podían mover, qué alianzas habría. Pero creo que esos meses son para la segunda vuelta. Ahora bien, si hubiera alguna situación extraordinaria, digamos así, como hubo en las elecciones judiciales, a punta de amparos constitucionales y acciones judiciales constitucionales, se pueda paralizar, se pueda modificar el calendario o podamos aplazar y tengamos un mal ejemplo de una autoprórroga, igual que está pasando con los magistrados del Tribunal Constitucional y algunos del Tribunal Supremo de Justicia, y que nos están causando bastantes problemas. Y ese es el problema, ¿no? Ese es
la desconfianza que tiene parte de la población y que para despejar aquello han salido en una conferencia de prensa los del Tribunal Supremo de Justicia indicando que se va a procesar a aquel juez que se aventure a intentar paralizar esto. Se han advertido que a criterio mío no debería salir un poder judicial a decir tal cosa, pero bueno, han salido, ¿no? Y segundo, ha salido el Tribunal Supremo Electoral juntamente con el Tribunal Constitucional y ahí los autoprorrogados también indicando que se garantiza el tema de las elecciones. Ahora, ¿esto a raíz de qué? A la primera acción constitucional que presenta el diputado Arcista Guaitari, sacándose de la galera, indicando de que para presidente y vicepresidente se necesita una paridad de género, varón y mujer, para presidente o vicepresidente o viceversa. Entonces, acá hay una aclaración que hacer. En la Asamblea Constituyente ya se ha discutido aquello, el tema de si va un varón o una mujer. Y esto se superó porque en el único lugar que se puso en la Constitución y que es obligatorio y que era lo más razonable, ¿no?, era que sea solamente en la Asamblea Legislativa, es decir, para diputados y senadores. Y esto irradiaba para consejos municipales y asambleas departamentales. Ahí sí tiene que haber varón, mujer, diputado, senador o concejal o asambleísta. Sí, eso es lo que siempre se tenía. Y esto en la Asamblea Constituyente se discutió y es por eso que se redactó de esa forma la Constitución. El artículo 147 dice a la letra seca y muerta, ¿no? En la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres y mujeres. Entonces, eso ahí se cerró. Ahora, de que Guaitari quiera hacerse al que se acordó que ahora hay que poner varón y mujer, no es así de torcido la interpretación por si acaso. Pero el peligro es que si realmente los autoprorrogados van a fallar en el espíritu de la Constitución. Porque el tema de presidente y vicepresidente no es un tema de género o alternancia o paridad de géneros, no. Es el tema de la capacidad de liderazgo que tenga el presidente o candidato presidente o presidenta o vicepresidente o vicepresidente, cualquiera de los candidatos. Pero eso ya de acuerdo al mérito que hayan tenido, el liderazgo que hayan demostrado, la competitividad de los años de lucha que hayan tenido, porque no cualquiera tendría que ser su candidato a presidente y vicepresidente. Solamente en nuestro país se nos ocurre a veces que varios autonombrados y autoproclamados se lanzan a la candidatura, ¿no? Y pues, generan expectativa o generan de alguna forma caricatura de un liderazgo que no existe. Es decir, a veces hay candidatos que pueden ser serios, pero también hay candidatos que no son, pues, más allá de las redes sociales. Y esto no está permitido en la Constitución, señores. Eso para el señor Guaitari. Ahora, eso que lo diga el Tribunal Constitucional, claro, lo tiene que decir, pero lo está diciendo alguien que estuvo en la Asamblea Constituyente como asesor allá. Y que eso ya se selló indicando, señores, el tema de alternancia de género solamente es en el tema de diputados y senadores en elecciones generales. Es así de claro. Lo otro es malinterpretar la Constitución, torcer el sentido de lo que es el liderazgo que tendría que tener históricamente algún líder que quiera ser presidenciable o vicepresidenciable, ¿no? Y estaríamos desplazando de alguna forma a liderazgos importantes. Ahora dirán, pero las mujeres tienen igualdad de oportunidades y la Constitución dice en su artículo 15, 16 y 14, nadie será discriminado por razón de sexo, orientación o credo, religión, lo que fuese. Sí, es cierto, pero eso se trata más que todo en temas de violencia, de de posibilidad de tener el tema de educación, salud, pero del tema político está abierto la situación. Nada cierra que una mujer pueda ser candidata a presidenta o vicepresidenta, o posiblemente a futura pueden ser dos mujeres, y podría darse a futuro. Pero esas dos mujeres líderes que puedan ser presidente y vicepresidente van a tener que bajar una candidatura, porque la Constitución supuestamente así lo dice. No es esa la noción ni el espíritu de la Constitución. Sí, entonces, ese es el primer punto que puso en entreveros el tema de decir, señores, está en peligro el 17 de agosto llevar elecciones. Pues por eso salieron las instituciones estatales a aclarar, no, se garantiza, ¿no? Después vino ya los pueblos indígenas, supuestamente ciertas organizaciones, a reclamar, señores, nosotros tenemos que participar directamente, como dice la Constitución. Claro, la Constitución dice que tienen que participar, pero hay una parte que dice de acuerdo a ley.
Entonces solamente se les ha permitido hasta el momento participar en las subnacionales. Esto el Tribunal Constitucional tendrá que aclarar. Y recién en la Asamblea Legislativa se acordaron que hay supuestamente alguna ley, si mal no recuerdo, creo que es el de género, me estoy confundiendo, pero recién ahora habría que ver la posibilidad de aclarar, señores, que los pueblos indígenas podrían participar directamente a través de sus organizaciones. Sí, pero esto tiene que ser regulado, porque hoy en día lo que antes era la histórica SIDOP se ha dividido entre oficialistas y un paralelo, ¿no? Y el que era orgánico. El CONAMAC, que he conocido y con el que tuve el privilegio de haber trabajado, hay un CONAMAC orgánico y hay otro CONAMAC de carácter oficialista al gobierno. Así se acusan ambos, ¿no? Y ambos se reclaman ser orgánicos, igual que los interculturales que antes eran los colonizadores, igual la CESUTCB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, igual que las Bartolinas. Entonces, esto tiene que ser regulado a futuro. Ahora, si se dan cuenta, estos recursos o acciones de inconstitucionalidad cuestionan y ponen en peligro pues el calendario electoral. Ahora habrá que ver que si el Tribunal Constitucional realmente va a tener la talla y va a cumplir su palabra de que no va a haber acción alguna que retrase realmente el 17 de agosto el llevar los comicios electorales. Entonces, esto todavía está entredicho. Yo, en lo personal, no creo mucho en la palabra de los autoprorrogados por lo que ha sucedido, por lo que han sacado y lo que ellos mismos han interpretado la Constitución para autoprorrogarse. Inclusive, hasta el día de hoy, los autoprorrogados tienen varias tareas importantes y que no las están cumpliendo. Una de esas tareas importantes, por ejemplo, no nos han dicho nada de esa aberración de un auto constitucional, de una sala específica en La Paz, que paralizó la facultad de fiscalizar a de fiscalizar a ministros por parte de diputados y senadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso queda pendiente en la revisión del Tribunal Constitucional. Entonces, hay cosas que van a tener que aclarar los autoprorrogados. En definitiva, lo que yo creo es que en este momento todos están pendientes a que no se falle o no se posponga las elecciones, que eso sería fatal. Y si hay alguna mente medio ilúcida, ¿no?, media trasnochada, que está pretendiendo de alguna forma prorrogar el actual gobierno, es una mala receta, porque eso sí va a provocar al levantamiento hasta inclusive de ellos. El levismo está con las más grandes ganas de sabotear al arcismo y no creo que ni les permitan mover una hora de ese día. Entonces, creo que es razonable nomás respetar el 17 de agosto, es lo que se debe ver, y habrá que limitar estas acciones de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Muy bien, le agradecemos al doctor Mascopé. ¿Qué dice el politólogo Marcelo Silva en este primer punto del programa? Adelante. Gracias, José Luis. Un cordial saludo a toda la audiencia de Panamericana, Antonio, William, con quien compartimos este espacio. Y no me canso nunca de saludar a la gente que nos escucha fuera del país, que encuentre en este espacio un referente para tomarle el pulso a la realidad boliviana. A ver, la pregunta, el tema abarca muchas cosas. Vamos a tratar de ser esquemáticos, ¿no? Primero, el curso del calendario electoral implícitamente nos lleva a una reflexión que está enmarcada en la pregunta si es que las elecciones están garantizadas o no están garantizadas. Lo ha entendido muy bien el Tribunal Supremo Electoral, lo ha entendido muy bien el Tribunal Constitucional, y han salido muy rápidamente a decir sí, las blindamos, las garantizamos, etcétera, etcétera. A mi criterio creo que hay dos elementos que son muy importantes. El primero, creo que el tema fundamental es de que hay una presión social muy grande, muy fuerte, que va a llevar al proceso electoral sí o sí, ¿no? Es necesario que Bolivia vaya a reconfigurar una nueva correlación de fuerzas políticas y vaya a establecer criterios además de elección, fundamentalmente en el ámbito de las decisiones que se van a tomar. El país tiene que hacer ajustes en el ámbito económico. ¿Qué tipo de ajustes tiene que hacerlo?
creo que ahora se pone en mesa la mejor forma de resolverlo. Será el pueblo boliviano, a través de las ofertas electorales que existen, quien tome la decisión de decir vamos por un ajuste gradual, no hacemos mucho, o vamos por un ajuste radical, solucionamos el tema en 100 días, en un día antes de la Navidad, o no solucionamos nada, vamos a seguir viviendo con la escasez de carburantes y dólares, ¿no? El pueblo boliviano definirá en función de las ofertas y la parafernalia de propuestas electorales que habrá. Pero lo importante de eso es de que creo que la situación no puede seguir como está. Inclusive pienso que el oficialismo de que confirmar candidaturas, probablemente en las próximas horas ya, no tendrá que presentar una propuesta renovadora, ¿no? Cuán renovadora podrá ser no lo sé, pero tendrá que presentar algo nuevo. Así no podemos seguir. Es así de sencillo el tema, ¿no? Entonces, creo que hay una presión social a que realmente el 17 de agosto sea el espacio y la oportunidad para darle un giro a las cosas. Y eso adosado además de la posibilidad de una elección que permita asumir actores que piensen con un chip absolutamente distinto, que es el chip de la gobernabilidad. Ese es otro de los detalles que es importante. Me parece, como está ahorita configurado el escenario electoral, que va a ser muy atomizado. Y eso significa que se va a tener que llegar a pactos, acuerdos políticos para tomar estas medidas de gran envergadura. El segundo elemento para garantizar las elecciones, ¿no?, es el ámbito del accionar de este suprapoder endiosado, mayúsculo, que está encima de cualquier poder del Estado, que es el Tribunal Constitucional, y que indudablemente sospechas y acciones no faltan, ¿no? Ya tenemos un antecedente funesto con el ámbito de las elecciones judiciales, donde este tribunal ha fallado lo que le ha dado la gana y nos ha llevado a una elección sui generis, a una elección judicial que estaba más que todo ajustada estrictamente al cálculo político. Ahí está la correlación de fuerzas que hasta el día de hoy está vigente, ¿no? 4 electos de voto popular y 5 autoprorrogados que, como ya lo han manifestado algunos magistrados electos, son una mayoría arrasante, aplastadora y capturante de las decisiones en el Tribunal Constitucional, no dejándoles, por ejemplo, a los electos espacio para las causas más importantes, temas de sorteos, etcétera, ¿no? Ya han existido quejas de algunos de esos magistrados. Este Tribunal Constitucional hace poquitito, hace algunos días, se ha dado la mano y ha vuelto a ratificar un acuerdo anterior. No es que está haciendo un nuevo acuerdo. Han dicho, vamos a cumplir el acuerdo anterior de garantizar las elecciones. Y si hablamos del tema de plazos, hay algo que es fundamental, esencial, pero que además puede ser muy simple de resolución. Es respetar el principio de preclusión, ¿no? Muy bien. La Asamblea Legislativa, que además es una asamblea muy negligente, tenía, entre muchas otras cosas, las responsabilidades probablemente de solucionar lo que hoy día está en debate. Si la ley de paridad de género en las candidaturas presidencial y vicepresidencial ya hubiese sido realizada por la Asamblea Legislativa, ahorita no hubiese necesidad de ningún tipo de acción. Había una iniciativa en ese sentido en el legislativo, estaba en manos incluso de Guaitari. El órgano electoral presentó el proyecto de ley, ¿no? La Asamblea Legislativa era la que tenía que estar ahí, ¿verdad? No lo ha hecho, no ha hecho su tarea. La Asamblea Legislativa también desde hace varios meses tenía que tratar el tema de reglamentar, de legislar el tema de la participación de las naciones, pueblos indígenas originarios a través de ley, lo que dice precisamente la norma, ¿no? Serán regulados por ley. No han hecho caso omiso, ¿verdad? Entonces, gran parte de estos temas son responsabilidad de la Asamblea y al parecer la Asamblea no los va a resolver ni en fábula, ni en chiste, ¿no? ¿Cómo se pueden resolver esto? Y aquí está el papel fundamental del Tribunal Constitucional. Vamos a ver si lo hacen o no. El Tribunal Constitucional
debe rechazar todos los recursos que se han impuesto, o se han interpuesto, más bien, ante el Tribunal Constitucional después de la convocatoria de elecciones. Simplemente con un argumento, con un fundamento. Preclusión. Listo. Con eso, y William lo sabe muy bien, está generando jurisprudencia. Por lo tanto, no va a prosperar ningún otro recurso que quiera abrir una etapa superada del proceso electoral. Estamos esperando. Esa es la prueba de amor. Basta las palabras. Ahora está en manos del Tribunal Constitucional. Sí, señores, se rechaza este recurso, se rechaza este otro recurso, se rechaza este otro recurso, porque hay un principio de preclusión. La convocatoria ya ha sido cerrada, por lo tanto, no se puede volver a abrir una nueva convocatoria electoral. Si eso sucediese, y estamos a la espera de eso, listo. Cualquier otro recursito que diga, no, es que eso estaba mal hecho, no, ya será rechazado de forma automática, porque ya hay una jurisprudencia de un fallo del Tribunal Constitucional que dice, señores, las etapas electorales ya no se pueden volver a reabrir. Vaya a llorar al río si usted se ha olvidado o no ha hecho su impugnación o algo por el estilo ayer, ¿verdad? Ese es el tema fundamental del respeto de plazos. Ahora, que se habilite otro, que no se habilite, ya es otro tema, ¿verdad? Ese ya es otro cantar. Pero si queremos respetar las fechas, ahorita está en manos del Tribunal Constitucional, insisto, que se rechacen esos recursos de forma inmediata con el fundamento de preclusión. Creo que esos dos elementos, José Luis, nos ayudan a ser medianamente optimistas, si es que vemos en cancha esto, a que incluso el Tribunal Constitucional, con esta mala fama que tiene en función de los autoprorrogados, pueda salir de alguna manera victorioso y decir, miren, estamos haciendo lo que el legislativo no ha hecho. Estamos regulando y estamos garantizando el principio de preclusión a través de fallos constitucionales que establecen jurisprudencia y que, por supuesto, también son de carácter obligatorio y orientador, además, para cualquier otro tipo de decisiones. Ahora, finalizo con esto. Reconfiguración del escenario. Voy a ser muy breve para dar los titulares porque seguramente vamos a volver al tema. Dos cositas que me llaman la atención. Uno, ratificamos un poco el tema de la atomización, ¿no? Podríamos tener hasta el momento, seguramente en las próximas horas vamos a saber las resoluciones que ha tomado el órgano electoral, 13 candidaturas presidenciales, ¿no? Por supuesto que se han observado muchas alianzas. Vamos a ver si esas se han podido mantener, pero podríamos tener 13 candidaturas presidenciales. Y esta vez me parece extraño que los partidos políticos se han adelantado a inscribirse antes de tener candidatos. Y me parece que sobran. Hay muchos partidos para pocos candidatos. Esto es atípico, ¿verdad? Se van a tener que inventar muchos en el camino. Ya está, digamos, tratando de coquetear, creo ya está consolidado con el MNR, el Rodrigo con el PDC, pero no sabemos si va a concretizarse o no, ¿verdad? No sabemos si Andrónico va a ir al final, no va a ir, parece que no, parece que sí, ¿verdad? Pero luego ya no tenemos más en la parafernalia. Si ustedes quieren, tendríamos candidatos de baja... A Doom también, ¿no? Veremos por dónde va Doom. Pero luego tendríamos candidatos de baja envergadura, que podrían poner en riesgo, curiosamente, la personería jurídica de muchos de los partidos, que tendrían que improvisar candidatos, además, ¿no? Entonces, este es un detalle que llama la atención. Y el otro, con esto termino, es qué debilidad en nuestro sistema de partidos, ¿no? Hay partidos políticos que se han reducido a un papelito. Eso es altamente llamativo, ¿no? O sea, hay partidos políticos que no tienen ni organización, no tienen militancia, no tienen ni siquiera una estructura orgánica, no tienen recursos, no tienen tradición ideológica, no saben a qué apuntar, pero tienen algo bien valioso, que es un papelito. O sea, se han reducido a un papelito. Y aunque no me crean, ese papelito es el que configura la competencia electoral en el país, ¿no? Entonces no deja de ser llamativo. Veremos qué nos dice el órgano electoral. Creo que había 2 o 3 partidos que también estaban observados. Vamos a ver si eso
también se resuelve. Y pues yo creo que hasta los primeros días de la semana próxima ya vamos a tener una configuración realmente de cuántos partidos y cuántas candidaturas hay. ¿Quiénes van a ser candidatos? Esa es otra historia. Eso lo vamos a recién saber el 19 de mayo, ¿no? Esa primera mirada, José Luis. Muy bien, muchas gracias a don Marcelo Silva. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto para establecer algunas puntualizaciones, apuntes de lo que se ha mencionado allá hasta el momento. Don Antonio Gómez. Ya, gracias, y te voy a responder a lo que me has dicho. No hay que tener miedo a la crítica. Obviamente que hay honrosas excepciones, pero en general el periodismo no está haciendo su trabajo como lo hacía antes. Y eso yo lo he conversado con muchos periodistas, ¿no? O sea, no se dedican a verificar. Te voy a poner ejemplos de afuera, ¿ya? El Washington Post ha hecho caer a un presidente. ¿Ya? Aquí ha habido ejemplos. Y ahorita están dando parte y contraparte y eso no basta. El periodista tiene que empezar a hacer su trabajo, investigar y todo lo demás, y nos sirve, y eso está mal. Y cuando hay un periodista contestatario y lo bajonean, ya a veces nadie sale en su defensa. Es lo que ha pasado el otro día con la María Galindo, que nadie ha dicho nada, casi nadie ha buscado, cuando un juez la ha citado por haber facilitado, digamos, la vocería a una víctima de un médico, en este caso, y nadie ha dicho nada. He visto haber un comunicado de la PLP, un comunicado de la ANP, ¿ya? ¿Dónde está? Y no es por la María Galindo, porque el momento, digamos, en que los periodistas vamos a ser citados ante un juez como testigos inclusive, se acaba pues la fiscalización. Ya, porque está el Poder Judicial, es difícil enfrentarse al Poder Judicial. Entonces, de eso llamo la atención y nos hace... Simplemente las generalizaciones habíamos mencionado, ¿no? Sí, pero por todo lado hay buenos, malos profesionales, y no se puede decir que todos son los... Ahora, la reflexión, obviamente, que usted comparte, seguramente se la va a asumir, se la va a discutir en los escenarios pertinentes. Es que es un problema de la sociedad, no es un problema de la asociación. Ya que el periodismo esté bien, saludable, es un problema de la sociedad. Ya, a mis amigos masistas yo les digo, no quieran que el periodista les haga loas. Ese es su relacionista público, no es el periodista. El periodista está para publicar lo que no se quiere publicar. Y hay una cosa, voy a lanzar una crítica, han dejado de publicar noticias. ¿Qué es la noticia? Es un hecho novedoso, ¿ya? Inesperado. No es noticia una declaración de una persona. Perdón. No es noticia una declaración de una persona. Eso no es noticia. Eso lo haces, esa diferenciación también la hacen, inclusive en periodismo de Estados Unidos, ¿no? Han dejado de publicar noticias. Entonces me parece necesario revitalizar eso. Revitalizar el periodismo contestatario a todo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba en La Razón, la columna sindical era muy valorada. Ya, los últimos años que trabajaba en La Razón, la columna sindical es una columna que el sindicato de periodistas ponía a disposición de periodistas para poner una columna inclusive que era contraria a la línea editorial del medio. Cuando me fui de La Razón en 2009, nadie quería escribir la columna sindical. Ya, han perdido eso. Y eso, no todos, hay excepciones, pero es importante. Bueno, en segundo lugar, lo que yo quería decir, si bien comparto lo que dice el panelista William sobre la paridad de las candidaturas, me parece un criterio más o menos correcto, pero por ejemplo, la paridad, la despatriarcalización, todo eso se ha dejado de discutir. Y vivimos una sociedad profundamente machista. Veamos gabinetes, veamos partidos. Ideal sería que eso surja por el desarrollo mismo de las mujeres, ¿no? Pero por eso, porque no surge y hay estructuras tan fuertes, a veces se ha hecho la discriminación positiva. Pero es un tema que hay que poner en la mesa, ¿no? La única candidata mujer ya se fue del bloque opositor. La candidata mujer de la izquierda, que podría ser Eva Copp, no aparece todavía. Entonces ese 50% de la sociedad, a 20 años de inicio del gobierno del MAS, todavía está pendiente. Y es un tema necesario de nuestra sociedad. Y les voy a dar un solo ejemplito. Ya hoy vi con mucha pena un niño que fue atropellado en el Alto. ¿Ya? ¿Por qué mueren a veces esos niños de la vivandera, de la comidera? Porque no tienen dónde cuidarlos. ¿Ya? El Estado no pone a su disposición guarderías. Y averigüé una cosa más. Averigüé que en Suiza, las guarderías son una prioridad estatal de nivel federal. Ya se lo toman tan en ese sentido. Y cuando se les pregunta por qué lo hacen eso, por qué está al lado de la defensa, la paridad de las guarderías, porque nos estamos jugando quiénes van a hacer este país en el futuro. ¿Ya?
interesante todo lo del calendario, todo lo demás, pero esos temas deberían estar en memoria. Ya, y para no extenderme mucho, quiero terminar con 3 cosas, con 3 puntos, pero en realidad son solo uno. Hoy vi un anuncio, viniendo de acá, me gusta ver los anuncios políticos, y vi un anuncio interesante del Tuto, en que dejó de ser ese muñeco de madera y se lo vio humano, donde es un anuncio en TikTok que sale con su familia, no sé si han visto. Primera vez yo dije, pucha, lo están aconsejando bien nomás, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ya? Esto no es los 100 días, no es yo salvaré Bolivia, soy el gran patrón. Pucha, y he visto hasta el final y dura como 3 minutos. ¿Para qué me sirve esto? Porque si bien, como dice aquí el estimado Marcelo, hay tantos partidos y tantos candidatos, hay 3 condiciones, pues, para que un presidente se convierta en presidente, un candidato se convierta en presidente. O sea, hay que tener las 3 P's. Hay que tener partido, hay que tener programa y hay que tener pueblo. Entonces, en el momento, digamos, en que cumplamos esas condiciones, vamos a hacer el Evo en el 2005, vamos a hacer el GONI en 1993, que tenía 39% de votos, o vamos a, digamos, posibilitar una coalición. Eso todavía nos falta, ¿no? Y comparto también eso que dicen, sea cual sea el próximo escenario, hay una atomización del poder a la que vamos a volver, ¿ya? Y tal vez la segunda vuelta los una en 2 bloques, pero esos bloques son de urgencia. Ahí se van a olvidar rápidamente todas las diferencias y tal vez vamos a tener mega coaliciones que van a ser muy endebles. Gracias. Muchas gracias, don Antonio. ¿Qué dice Williams Vascopé también en este segundo punto, cerrando las puntualizaciones y apuntes? Adelante. Sí, remarcando en el último tema que decía Antonio, el tema de la participación de las mujeres, ¿no? En la Constituyente se ha hablado bastante para que, obviamente, este Estado patriarcal, más que todo una sociedad bastante patriarcal y machista, ¿no? Una sociedad que a veces se ha puesto en una situación bastante dura respecto a relegar las aspiraciones femeninas. Por eso también hoy en día tenemos, ¿no?, el resurgimiento de varias plataformas que demandan la participación mayoritaria de las mujeres. Y en la Constitución se pudo conquistar este artículo 147, que vayan como obligatoriamente la participación de mujeres en alternancia con varones y mujeres, en consejos municipales, en asambleas departamentales. Por supuesto que no es suficiente, pero ya eso tiene que salir naturalmente de lo que ellas puedan alcanzar. Y tendríamos que hacer toda la posibilidad de que alcancen. Creo que en el movimiento al socialismo había cuadros interesantes que estaban proyectándose, ¿no? Por ejemplo, en primera etapa, no sé si Marcelo te acuerdas, las primeras mujeres que han empezado ¿no? Han empezado. La presidenta de la Asamblea Constituyente fue claro, ¿no? Silvia Lazar. Ese fue una primera señal de poder de las mujeres, ¿no? Y después vino una presidenta de la Cámara de Diputados y de presidenta de la Cámara de Senadores. Gabriela Montaño fue presidenta de la Cámara de Senadores por varias legislaturas. Adriana Salvatierra, joven, también fue presidenta de varias legislaturas de la Cámara de Senadores. Claro, y ahí ha empezado a irradiarse, digamos, la participación de las mujeres. O sea, la puerta está ahí, que el Estado permita, sí, pero más que el Estado es que los políticos, en función de poder, permitan que realmente entren a competir. Imagínense, pues, dentro del MAS, permitir a Evo Morales dar paso a que una mujer le reemplace. No, por Dios, el jefazo, ¿qué va a querer? Ni quiere que el andrónico entre. Siendo del Chapare, difícilmente pues el jefazo va a hacer eso. Entonces, también eso ya es más culpa de las cúpulas de poder, ¿no? Sean las de izquierda, de derecha, del centro. Eso ya va a depender mucho de la batalla que viene. A mí, por ejemplo, me interesa mucho liderazgo que, aunque yo no comparto muchas ideas, pues la de María Galindo. María Galindo sale y cuestiona y señala un Estado patriarcal, colonial, y empieza a denostar a medio mundo, ¿no? A veces justa o injustamente, pero sale y cuestiona. Por ejemplo, María Galindo es una mujer no para el poder político, porque ahí se desgastaría. Ella es para cuestionar al Estado. No puede estar dentro del Estado, aunque mucha gente quisiera que esté en el Estado. Sería interesante a María Galindo tenerla de defensora del pueblo, con presupuesto, con personal, que entre y verifique en los juzgados las barbaridades que ocurren o en instituciones públicas. Sería interesante porque al boliviano le falta realmente ponerse en el escenario del ciudadano de a pie a veces. Entra a función de poder y se pone enseñoreado, ¿no? Y ya ve a todos de encima. Así sea de portero del ministerio, ya está por encima. Así sea funcionario de pasar expedientes en un juzgado, ya se creen por encima del ciudadano. Entonces, una mala educación que tenemos. Y lo que hace, digamos, María Galindo, otras feministas o otros activistas es cuestionan al Estado. Pues yo
veo a María Galindo una mujer que tiene que estar cuestionando al Estado, pero no dentro del Estado. Tal vez si me gustaría ver una función de Estado sería como defensora del pueblo, ¿no? De ahí adelante que aspire a la presidencia, tal vez sería otra historia, ¿no? Porque a veces el poder te come, ¿no, Marcelo? El poder manipula. ¿Cuántos líderes políticos de temple que hemos visto se han doblegado a las mieles oscuras del poder? El mejor ejemplo que tenemos es Evo Morales, ¿no? Y García Linera, Choquehuanca, ni qué decir, a ver, lo de Choquehuanca, lo último es ya más que gracioso y es llamativo. Lo último que pasó, esta acción medioambiental para paralizar y que ganaron, ¿no? En el Tribunal Agroambiental, para paralizar el tema de las quemas, de paralizar la quema de las fronteras ecológicas y proteger a un jaguar, el vicepresidente mandó un escrito indicando de que se rechaza esta situación. Imagínense el profeta de la Pachamama diciendo lo contrario. Por Dios, o sea, el contrasentido de alguien que es tan intrascendente como puede ser la agenda que debe tener pues Choquehuanca, que no la conocemos y nunca lo vemos en su papel real de vicepresidente, ausente totalmente de ser alguien con poder político, que dista mucho a lo que fue García Linera, ¿no? García Linera sí se hace sentir como vicepresidente, como alguien que manejaba el poder, más allá que yo visto con García Linera, ¿no? Pero se hacía sentir como la autoridad y un liderazgo fuerte que le apoyaba a Evo Morales. Choquehuanca no, pues es una caricatura realmente, es una caricatura exótica ahí, ¿no? Y da pena por lo que representa a los que dicen ser aymaras, o por lo menos, o los que se reclaman. Yo soy un mestizo aymara, siempre lo he dicho, por el lado del lago me he criado, y mucha gente reclama la ausencia de Choquehuanca. Entonces, si se dan cuenta, cuando un político empieza a destacar, se nota. Por eso el tema de paridad y alternancia está abierto, pero eso sí, hay que dar más políticas abiertas, pero no tendrían que imponerse. Yo creo que hay mujeres capaces. A mí me gustaría que el 2030 realmente ya entren 2 o 3 candidatas sólidas mujeres y que puedan reconducir lo que es el país. Ahora, miren, lo que va a venir a futuro, José Luis, Antonio, Marcelo, es bien duro. Porque así sea el gobierno de izquierda o de derecha o de centro o mixto, lo que quisiéramos, primero va a ser un escenario atomizado en el Parlamento, ¿no? Primero, va a ser de alianzas y pactos, de repartija de la torta, y es así la política. El ciudadano no tiene que alarmarse porque es el tema del Parlamento y la democracia es lo más civilizado que tenemos para vivir en paz. Porque en la antigüedad de la Edad Media, antes de las primeras constituciones, era pues el reino del más fuerte, gobierna el que tiene el mejor ejército, el que imponía la bandera y la espada. Pero bueno, ya el ingenio humano ha dado paso a una constitución, a una democracia, después de la Revolución Francesa, de la independencia de lo que fue Estados Unidos, ¿no? De la corona inglesa, y ahí comienza la primera institucionalidad de democracia, ¿no es cierto? Y ahí se viene el primer parlamento. Entonces, hoy en día, nos guste o no nos guste, a futuro seguramente va a haber una alianza de intereses políticos que tengan que garantizar. Ahora bien, eso está bien, pues en el Parlamento se podrán configurar y bajo ciertos intereses, tú 5 ministerios o yo otros 7 ministerios, tú estas empresas, veamos, ¿no? Y eso es el poder político, lamentablemente es así, el tema de tejer y conciliar intereses. Ahora, para ese tema de intereses, ¿vamos a tener el suficiente presupuesto económico? Porque el próximo gobierno que venga no va a tener el dinero que tuvo el 2005, el 2006, Evo Morales. Porque entró Evo Morales cuando justamente ya comenzaban a tener réditos el tema de los gasoductos. Y había una billetera buena. Hoy en día, la catástrofe que estamos, la falta de dólares, la ausencia inclusive de diésel y gasolina permanentemente cada 2 meses, cada 3 meses y hasta cada 25 días va faltando, y puede agudizarse eso, hace pues que el próximo gobierno tenga que tomar medidas bastante radicales. No vamos a aguantar la subvención de la gasolina y del diésel con este precio que tenemos, es muy difícil. Y eso los candidatos que están viniendo tienen que ser sinceros a decirnos. Es cierto, eso de los 100 días, o en meses, o en días, o en horas, no es pues algo serio, porque eso es demagogia. Yo creo que ahí tienen que ser candidatos serios. Sí, señores, para el tema económico vamos a hacer esto.
tenemos necesariamente que bajar el tema de la subvención de las gasolinas bajo estas políticas. Y hay políticas de shock que van a tener que ser duras. Y el próximo gobierno que venga, posiblemente cuando tenga que tomar estas medidas, va a tener los primeros terremotos políticos de la sociedad, de la ciudadanía y hasta conspiraciones. Y ahí veremos si realmente el próximo gobierno va a aguantar los primeros 2 años de gobierno. Los primeros 2 años de gobierno, porque si se estabiliza la economía en 2 años, el tercer y cuarto podrían terminar exitosamente, hasta el quinto, ¿no es cierto?, hasta el 2030. Entonces el gobierno que venga, sea el de izquierda o de derecha, sea el andrónico, sea Don, sea un outsider, sean los tradicionales como Tuto Samuel, o vuelva algún otro, la tiene duro porque la billetera se nos ha acabado ya. Muy bien. Gracias, doctor Bascope. Para finalizar este primer punto, Marcelo Silva. Sí, quisiera ahora dedicarle unos minutitos al tema de la reconfiguración del escenario, ¿no?, político. Como podemos ver en función de este primer paso que ha sido fundamental, que ha sido la finalización del plazo para la inscripción de alianzas entre partidos políticos, organizaciones ciudadanas, etcétera, etcétera. Bien. A ver, decía de pasadita en el anterior momento de alocución que podríamos tener 13 candidaturas. Bastante amplio el tema. Hay que ver qué es lo que dice el órgano electoral. Creo que todavía el tema de Pambol y Frente para la Victoria no está definido. Eso significaría que de tener una decisión el órgano electoral de la no participación de estos partidos se puede reducir a 11. Habría que ver si algún otro partido no ha presentado en tema de alianzas o no ha corregido lo que se ha observado, y probablemente por ahí tendríamos también la participación individual de los partidos políticos, ¿no? Eso es lo que el órgano electoral nos ha dicho. Pero bueno, sean 11, sean 13, el tema fundamental está en que está disperso, ¿no? Está disperso. Aquellas ideas que alguna vez se esgrimieron, y creo que en esta mesa de diálogo de manera vasta, grande, de bloques de unidad, se ha caído al piso. Eso no existe. Ni en derecha, ni en izquierda, ¿no? Ni en derecha, ni en izquierda. El Tuto ha decidido ir solo por su lado, el Samuel ha decidido ir solo por su lado, y probablemente vayan otros actores solos por su lado, como Chi, va a ir solo por su lado Manfred, va a ir solo por su lado Rodrigo Paz, va a ir solo por su lado probablemente el MNR, o vaya la ADN, veremos a quienes lleven, va a ir solo por su lado Dum, etc. Pero por el otro lado tampoco es bonita la cosa, ¿no? Porque creíamos que Morena, el Movimiento Tercer Sistema, el MAS, podían generar un bloque de unidad política de la izquierda popular para poder ir a formar una competencia electoral, o que se venía como un bloque de derecha. Tampoco. El más solito, el más arcista, tiene que presentar su candidato, está obligado a hacerlo. Y al parecer ese candidato no va a ser ni Andrónico, ni otro que sea de bloque de consensos. Va a tener alguien que ser del MAS. Lo más probable, hace pocas horas, el presidente Arce ha sido proclamado nuevamente en 2 departamentos como candidato presidencial. Eso significa que el presidente Arce pareciese ser el candidato del movimiento al socialismo. Veremos quién lo acompaña. Pero está el tercer sistema, y el tercer sistema, al parecer, sigue insistiendo con la figura de Andrónico Rodríguez. Entonces, Andrónico va a ir y se va a disputar el mismo espacio de votos con Arce, si es que Andrónico va. Pero tenemos ahí a otro actor que es Morena, que pareciese ser un desgajo del MAS, y que trata de reivindicar una especie de renovación generacional.
el partido es de la alcaldesa del Alto, pero todos sabemos que tiene una gran influencia de David Choquehuanca por detrás. Entonces, ahí probablemente también el vicepresidente juegue sus cartas electorales, que también pueden ser realmente importantes. Entonces, la cosa tampoco es grata en el lado de la izquierda, que va a tener una atomización, un fraccionamiento, que no deja de ser importante. Finalmente, ¿no? Vamos a ver cuáles son los candidatos el 19 de mayo. Y creo que las cosas de alguna manera se van afinando y por lo menos vamos a tener esta vez de manera, yo diría, poco vista en los últimos años, por lo menos en los últimos 20 años, entre 5 e inclusive 6 candidatos importantes, ¿no? Que pueden aspirar a sobrepasar el 10% de los votos. Eso sí es fraccionante, ¿no? Estoy de acuerdo, el presidente Arce, el momento en que ponga a mover la estructura estatal, puede despegar de ese 2, 3, 4% solamente por la estructura estatal, ¿no? Ahí puede llegar a un 5, 7, 8%, que le pueda permitir una bancadita. El Andrónico, si va, el Andrónico va a estar con 10, 15%. El Tuto seguramente estará con 10, 12%. El Samuel estará con 20%. Yo qué sé, ¿no? Es decir, estoy hablando de Perogrullo en este momento. No nos olvidemos del Manfred, no nos olvidemos del Chino, no nos olvidemos del Dum. O sea, realmente, ¿no? Como pocas veces se ha visto, va a haber, ¿no? Una dispersión del voto real. Es probable que esta vez en la Asamblea Legislativa tengamos 4 bancadas o 5 bancadas importantes con las cuales se tengan que negociar. Y eso nos puede configurar un nuevo escenario realmente político. El levismo está totalmente desahuciado, más allá de Evo Morales, independientemente de que vaya o no vaya él, pero su entorno... José Luis, es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque la idea, el derrumbe de la posibilidad de crear frentes políticos electorales, te vuelve a meter la idea de que ahorita la joya de la corona, lo que puedes lograr son bancadas. No importa que sean pequeñas, pero necesitas bancada. Y eso garantiza tu sobrevivencia política. Yo también pienso que el levismo, probablemente no con Evo Morales como candidato, porque yo creo que él sabe que no va a ir, que no va a correr, que tiene realmente las espadas de Damocles en la cabeza, pero sí al final puede ir a pelear por una bancada política, que indudablemente también la puede conseguir. Entonces todavía el escenario, yo creo que el gran problema del Evo es de que ahora no tiene auto para correr, y eso todavía lo hace más complejo, porque podría patalear, ¿verdad?, sobre una inhabilitación, podría presentar recursos, lo que sea, pero no puede presentar recursos si no es postulado por un partido político, ¿no? Y yo creo que detrás de esto, William, Antonio, aunque no me crean, de la participación de naciones y pueblos indígenas originarios, es nomás abrirle la puerta a Evo Morales, porque sabe que Evo Morales en el ámbito de partidos políticos no los va a encontrar. PAMBOL y Frente para la Victoria, que son los partidos políticos que creo que lo podrían llevar, tienen espada de Damocles, tal vez no estén habilitados para participar. ¿Quién le va a dar la personería al Partido Demócrata Cristiano? Morena le va a dar el MAS le va a dar la personería jurídica para que sea candidato, ¿verdad? Ya no te quedan más opciones, ¿no? Entonces, me parece que ese es el gran problema. Cierro con esto. Lo único que podría reducirnos un poco esta dispersión electoral que se puede venir es la consigna del voto útil. Es decir, aquí ya los partidos políticos no van ya no pueden, además, por el plazo que se ha cumplido de alianzas y demás, ya no pueden concentrarte nuevamente en alianzas. Ya ha precluido eso, ya no puedes hacer alianza política, partido con tal partido, ya no existe eso, ¿no? Pero tal vez sea la ciudadanía la que vaya depurando, ¿verdad? Y es probable que también eso llegue a suceder. Ahora, ¿eso nos va a librar de una segunda vuelta? Me parece que no. La segunda vuelta sí probablemente sea la consigna fuerte del voto duro, del voto útil, pero además del voto polarizado. Pero bueno, eso todavía se verá con mucha más claridad después del 19 de mayo.
Muy bien, muchas gracias a don Marcelo Silva. Vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con el nivel de conflictividad en nuestro país. Hay una constante amenaza permanente, muchos dicen zozobra, de que haya generación, conflicto social, conflicto callejero, que además puede derivar en situaciones muy complicadas. Recientemente, los pasados días, se ha tenido en La Paz una semana muy complicada por la presencia de los mineros cooperativistas, que entre otras cosas habría que revisar el pliego de 19 puntos. Llama la atención el razonamiento y la lógica con el que se busca beneficios para este sector, pero en el fondo hay planteamientos, todavía expresiones de preocupación por el tema económico. ¿Qué irá a ocurrir? Este nivel de conflictividad es latente, permanente, va a seguir generando quizá algunos disturbios, problemas permanentes que incluso pueden llegar a situaciones muy complicadas. ¿Qué dice usted, don Antonio Gómez? José Luis, interesante lo que dices de los mineros cooperativistas, porque si queremos encontrarle una racionalidad a sus demandas va a ser difícil, ¿no? Voten a tantos ministros, saquen a tales directores, denme esto, quiero estar en la gestora, todo. Pero hay una racionalidad, y esa racionalidad tiene que ver con las elecciones del nuevo secretario ejecutivo de la COP. Ya, históricamente, tú sabes, el minero es el sector que provee el secretario ejecutivo. Ahí tenemos Juan Lechino Kendo, el líder histórico, Simón Reyes en la segunda. Perdón, creo que por estatuto además, ¿verdad? No sé, no estoy seguro, pero ellos tienen, digamos, no sé si es el estatuto, pero históricamente es el sector minero. Y entonces se viene la elección del nuevo secretario ejecutivo. Guarachi va a dejar, ya lo sabemos, y los cooperativistas han dicho, en mi opinión, esta es nuestra oportunidad. Entonces tenían que hacer una demostración de fuerza. Pero históricamente eso tiene que ser un asalariado, ¿no? Precisamente por... No sé, algo tiene que ver los mineros. Tendríamos que revisar los estatutos de la COP. Cooperativistas, ¿no? No sé, veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa, porque puede ser un asalariado, pero que responda al sector cooperativista, ¿no? Entonces, ¿en qué te has dado cuenta que no era un conflicto tan grave? Ya, yo trabajo por aquí, tengo mi oficina allá al frente. No han traído cachorros de dinamita, han traído cohetes. Ya, porque los que vivimos en el centro estamos tan acostumbrados que ya reconocemos cuando es un bombazo, pues terribles. Ya, y si bien estaban ahí y han dormido ahí, sus dirigentes se fueron a los hoteles, sabían que era cosa de pocos días, ¿no? Sabían que era cosa de pocos días, y se ha solucionado levemente. El presidente los desarmó con una pregunta: ¿por qué quieren que saque a mis ministros? Cuando horas antes se habían dicho con el ministro de Minas, no nos reunimos, y al final aparecen firmando el convenio con el ministro Santos. Ya, es una demostración de fuerza, en buena medida, para garantizar sus demandas, pero sobre todo con vistas a la elección del nuevo secretario ejecutivo de la COP. Ya, ese va a ser un sector. Ahora, conflicto, lo pones muy bien. Nuestro país parece que siempre ha vivido en conflicto. Ya, si uno cree que en 1825 se firma el acta de independencia, ahí se termina el conflicto, no. Ya vamos a tener que esperar a la década de 1840 para que Vallivian derrote a Gamarra y recién consolide, digamos, la independencia de Bolivia. Y para consolidar el Estado vamos a tener que esperar a la derrota del Pacífico y del Acre para que los liberales den cierta forma a la República. Ya, y va a haber todo ese tiempo hasta el 52 constantes conflictos, y acuérdense, antes de que llegue el MAS, eran conflictos uno tras otro. Ya, el MAS, la llegada al MAS, da como una vía de escape, digamos, de los conflictos, y tenemos una época muy conflictiva del MAS, 2006-2008, cuando Evo Morales ni García Linera no podían aterrizar en Santa Cruz. O sea, no los dejaban, toma de instituciones, todo lo demás. En ese momento se produce lo que Álvaro García Linera dice, la derrota estratégica derecha, y tenemos como de 2008 al 2015 una época de más o menos paz, ¿ya? Pero volviendo a suscitar el conflicto con Evo, el 2016 con el referéndum y todo lo que hemos vivido después. Ahora parece que el MAS se ha agotado, se ha dividido, hay dos MAS, de hecho hay, aunque haya una sola sigla, hay organizaciones sociales paralelas, entonces vivimos otros conflictos. Yo no sé y no creo que las elecciones de agosto sea una vía grande de escape a los conflictos. Van a bajar, pero tenemos que tomar en cuenta una cosa. Es bien útil analizar, digamos, el sector que está en conflicto por ver si está en el gobierno
y sin el gobierno responden a sus demandas. Es lo que en ciencia política se llamaba el bloque en el poder. ¿Ya? Hasta el 2005, en el bloque que estaba en el poder y transmitían sus demandas, estaban los industriales. ¿Ya? Estaba la CAO, los que Gonzalo Sánchez le llamaba los cowboys, ¿no? Ya no están y por eso los vemos en sus constantes demandas. Ellos quieren volver otra vez al bloque en el poder, pero en este momento están las organizaciones sociales. Ponen ministros, dictan ciertas políticas. Las políticas, digamos, de los sectores cooperativistas en minas se aceptan, ¿no? Entonces, eso es lo que se está reconfigurando. Imaginémonos un escenario en que sale el MAS del poder. Gana la oposición, la derecha, lo que quieras. No va a poder ignorar a los sectores sociales que están empoderados y que ya han probado, digamos, qué significa ser ministro, qué significa ser autoridad, y va a haber, como han dicho mis compañeros hace un momento, un alto nivel de conflictividad. O sea, el que venga no va a poder echar a patadas y calmar todo. Lo han tratado de hacer en 2019. Miren cómo les ha ido. Ya no han aguantado. Ya, entonces, conflictos vamos a ver. Tal vez bajan un poco por las elecciones, pero yo creo que todavía va a demorar un tiempo hasta que nuestro país se estabilice. Y quiero contar una anécdota para terminar, que me parece interesante. En mis clases hace 25 años, yo daba el ejemplo del cholómetro, no sé si acordarán del cholómetro, como un ejemplo de discriminación. O sea, ese cuestionario donde le preguntaban a alguien ciertas preguntas para verificar si era cholo o no. Llevas un peine negro en el bolsillo del pantalón, tu ropa deportiva es la que te regalan en la oficina, no le dices amiga cualquier cosa, todo más. ¿Ya? Y yo les pregunté a mis alumnos de la maestría de comunicación política de la UMSA hace como 6 meses y me dijeron, no conocemos. ¿Qué es el cholómetro? ¿Cómo no conocen el cholómetro? No sabemos qué es, explíquenos. O sea, ¿cómo era posible que en 20 años eso haya salido de ese espectro? Y la única explicación que yo me doy es que denostar al cholo ha dejado de ser un valor diferenciador en esta sociedad. ¿Ya? Entonces ya hay un nuevo empoderamiento. Eso ya se ve mal. Ya eso no se acepta, por lo menos para afuera no se acepta. Y el gobierno que venga tiene que tomar en cuenta eso. Además, tal vez va a ser más difícil, porque yo me digo, tal vez lo peor que le puede suceder a Luis Arce es ganar las elecciones, ¿no? Ya, suena irónico, ¿no? Pero ¿cómo va a manejar, digamos, el nivel de conflicto para después? Porque lo veo más factible a un Tuto, a un Samuel, eliminando la subvención, que a un Luis Arce que está comprometido, digamos, con los sectores sociales, a eliminar, aunque sea gradualmente, esa subvención. Muy bien, muchas gracias, don Antonio Gómez. ¿Qué dice Williams Vascopé en este segundo punto del programa? ¿Qué resaltar? A ver, los niveles de conflictividad, eso va a estar latente hasta el 17 de agosto. Y tal vez inclusive algunos con mucha razón y otros en conspiración, ¿sí? Por ejemplo, el tema del primer conflicto que se avecinaba ha sido más jurídico, el tema de Huaytar y otros instituciones supuestamente indígenas que estaban reclamando su participación. O sea, eso trae cierto conflicto. Pero el que tuvimos de estos días fue el de los maestros, ¿no? De los maestros también que vinieron, magisterio, teniendo una demanda y todo eso, y que creo que hubo un cuarto intermedio todavía en aquello, y que posiblemente se retome. Pero el que me ha llamado la atención mucho es el tema de las cooperativas mineras. Y además que las cooperativas mineras, que obviamente todos miramos la bonanza de lo que es la explotación de la minería y especialmente en el tema del oro, ¿no? A nadie es ajeno ver que los cooperativistas están pasando un buen momento económico respecto a lo que está viviendo todo el país. Es decir, la minería cooperativista, la legal e ilegal, tiene sus ingresos porque el tema del oro es un boom por el norte de La Paz, por lo menos, y en otros lugares, es un boom. Y eso no nos van a negar porque se ha visto en prensa, en su ostentación de sus fiestas, en las redes sociales, que tienen nomás ciertos ingresos. Ahora bien por ellos, bien que trabajan, pero habrá que ver, ¿es realmente legal? ¿Es realmente apropiado? ¿Es realmente sensato que sea esta forma de explotación de la tierra a partir de los cooperativistas, que por cierto llegaron con sus 19 puntos? Y en sus 19 puntos, ¿qué llamaba la atención? Que ellos exigían el pago en dólares de su producción. No tenemos ni dólares, pero ellos sí querían dólares, el pago de su producción. Además, necesitan ellos
mayores áreas, han demandado mayores áreas de explotación minera. Eso estaba implicado, obviamente, el ingresar a ciertos parques y reservas nacionales, inclusive el Salar de Uyuni. Imagínense esa suerte de demanda que muchos lo han calificado de osada y sinvergüenza, y otros dijeron es legítima. Claro, porque varios de ellos están viviendo pues la bonanza en plena crisis de la minería y de la explotación del oro. Después la regularización en la distribución de combustibles, ¿no? Ellos estaban pidiendo que se regularice y se pueda garantizar el cupo para el sector cooperativista. Imagínense, el transporte público tiene problemas, y sin el tema del diésel y gasolina no se mueve, pues la economía se dispara después los precios, inclusive de la canasta familiar. Ellos estaban indicando también que se nos garantice el suministro del material de explosivo, ¿no? El tema de la dinamita, que se los garantice, ¿ya? Y además, también entre sus demandas, que de una vez se dé la firma de varios contratos administrativos que están estancados, que están por aprobarse, otros están en revisión, o son nuevos contratos administrativos de explotación minera, pero ellos ya quieren, ¿no? Han quedado en un tema de un cuarto intermedio todavía, de mesas de diálogo, de mesas técnicas, y eso veremos si realmente se desactivará ese conflicto. Pero a esto, ¿por qué hago reminiscencia a estos puntos? A ver, y esto es un punto que hay que revisarlo. Yo creo que los cooperativistas mineros tienen que tener también el derecho garantizado a poder trabajar. Es cierto, todos tenemos que tener el derecho a trabajar, ¿sí? Pero, aquí viene la interrogante, pero creo que también tiene que ser equitativo el tema de las responsabilidades en este país. El tema del pago de impuestos de los cooperativistas es ínfimo a lo que paga un ciudadano inclusive. Lo que paga un IVA, un IT, un impuesto a las utilidades anualmente, un profesional independiente, y como un cooperativista puede pagar solamente un 4% de su producción. No es pues razonable, y tienen el boom del oro. Ahora bien, me dirán, pero no, están contra los cooperativistas. No estamos contra los cooperativistas. Creo que aquí hay un tema que no se ha tocado. Miren lo que dice el artículo 348 de la Constitución y lo que tanto hemos peleado por las cosas que han pasado anteriormente. Recursos naturales. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados. Los minerales. Los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo. Muy bien, ¿no? 2. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país. Estratégico, por si acaso. Y viendo el artículo 369 de la Constitución sobre minería y metalurgia, dice, el Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentran en el suelo y el subsuelo. Cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por ley. Hay una ley de cooperativas que le está permitiendo de manera muy suelta explotar de manera tan irresponsable para el erario del Estado, para beneficio muy propio. Se reconoce como actores productivos a la industria minería estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas. Y aquí viene el otro punto. De nuevo, son recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros. Son de carácter estratégico para el país. Y aquí quiero poner un punto, por si acaso. El tema de poner estratégico, ¿sí?, se ha puesto en la Asamblea Constituyente por la razón de que anteriormente, en la época de los denostados neoliberales, se cometió una aberración, ¿no? Que cuando se encontraba el tema del gas en su estado natural, eran del Estado boliviano a partir de la tierra y del suelo y del subsuelo. Salía a partir del suelo y subsuelo, eso era privado. Esa interpretación inclusive tuvo el Tribunal Constitucional en su momento con magistrados de alto prestigio. Entonces, ¿qué se dijo en la Asamblea Constituyente? Un momentito. El tema de interés y que son estratégicos es por si acaso del pueblo boliviano. Y el Estado solamente es un mero administrador. Entonces, ¿qué hacen los mineros explotando a mano llena, sin ser regulados, y que realmente paguen impuestos? Nadie les dice que no pueden explotar y trabajar, pero que tengan que también llevar la cruz del Estado y lo que tenemos que pagar los ciudadanos de a pie.
No puede haber una gran diferencia que un cooperativista, una cooperativa minera esté pagando en un 3 o 4% de su explotación a lo que paga un IVA, un ET o un IUE, una empresa unipersonal, una SRL, una de sociedades de responsabilidad limitada o un ciudadano común. No es razonable. Si ellos tienen la bonanza, bienvenidos y bendiciones para ellos. Pero creo que acá, por ley, este gobierno y el que venga, tienen que ajustar lo que hacen los cooperativistas mineros, porque además no nos van a negar que hay una contaminación recurrente y denuncias permanentes de comunidades indígenas a ríos contaminados cuando botan sus desechos. El tema de aperturas de caminos de herraduras a pleno tractorazo y que invaden parques nacionales y que también está ahí metido la minería ilegal. Y a lo peor de esto, cooperativistas también no son ya los foráneos del lugar, sino también se han vuelto cooperativistas los mismos del lugar, campesinos, indígenas o los originarios de la población o la comunidad o del pueblo. Entonces hay que regularlos, no les podemos dejar a mano llena. Ahora, el gobierno nunca ha tratado de intervenir desde Evo Morales porque saben que es su mano, es su brazo fuerte de movilización social y que Evo Morales le ha servido varias veces. Y el conflicto que han tenido con el gobierno, duro, cuando estaba Evo Morales, se llevó un viceministro. Se llevó un viceministro, lamentablemente. El caso del viceministro Illanes, ¿no es cierto? Con el secuestro y el maltrato que se hizo al viceministro Illanes. No, el asesinato, porque eso sí fue bastante duro. Y vimos, creo que la población entera vio con azorados cómo podía llegarse a ese nivel de violencia por los intereses que tienen los cooperativistas. Yo creo que esto hay que poner un alto, hay que garantizar su derecho al trabajo, es cierto, pero creo que hay que regularles. Y eso regularles es, señores cooperativistas, muy bien, exploten, pero regularemos. Ustedes tienen que pagar un tal porcentaje por la explotación de oro, de lo que los minerales que tienen, estar en plena bonanza, y tienen que aportar. Y el Estado les garantizará también, ojo, y hay que entrar al tema de las minerías ilegales. Entonces creo que un sector bastante conflictivo para este gobierno y para los que viene va a ser el tema del sector cooperativista, José Luis. Creo que hay que poner el cascabel al gato y los cooperativistas tienen que nomás aportar y ponerse la mano al pecho que la explotación que están haciendo de ellos es totalmente irracional. Y que si es de carácter estratégico, como dice la Constitución, eso es del pueblo boliviano, no solamente porque les hayan dado un contrato minero es para los cooperativistas. Señores, tenemos que discutir la nueva relación con los cooperativistas para también garantizarles su área de trabajo y que no sean cada vez avasallados o que haya esa pelea entre los que quieren entrar ahí a la fuerza o los que reclaman ser indígenas ahí o los que son foráneos y dicen respeten nuestra cuadrícula minera. Entonces, eso, José Luis, por ejemplo, es una bomba de tiempo a futuro. Y recientemente nomás pasó en el lado de Sorata una situación de 5 fallecidos porque se han enfrentado 2 cooperativas, e inclusive con el asalto de un campamento y la explosión de no sé cuánto de dinamita que hizo desaparecer toda una parte del campamento y con 5 fallecidos. Y eso, por ejemplo, ya se ha ido empezando a enterrar de las noticias. Eso es una bomba de tiempo. Hay cosas que ni nos enteramos nosotros por noticias, pero sí por la gente que conocemos en cooperativas, de enfrentamientos, desaparecidos, muertos, y eso no sale en las noticias, por ejemplo. Tierra de nadie en las cooperativas en ciertos lugares, donde el más fuerte explota y vive, donde las poblaciones que no son parte de la cooperativa entran en algún momento con sus baterías a buscar oro y contaminan con el mercurio por la necesidad, por el boom del oro. Entonces creo que el Estado y Arce Catacora no ha tenido el valor de manejar esta situación porque sabe que tienen fuerza, pero a futuro tenemos que desactivar esto y hay que invitar a los cooperativistas mineros que tienen que ser parte también del Estado boliviano, no pueden ser tierra de nadie y también pues llevan la cruz, no de la crisis, sino de que carguemos un Estado porque tenemos que también beneficiarnos todos. Recurso estratégico es los minerales y eso es de todos los bolivianos, José Luis. Muchas gracias, doctor Vasco. ¿Qué dice Marcelo Silva en este segundo punto? Quizá con un elemento adicional cuando se habla del conflicto que se ha registrado por los mineros cooperativistas, ¿se está cumpliendo realmente ese concepto? ¿Se utiliza correctamente el concepto de cooperativismo? En el caso de los mineros se ha mencionado que incluso hay
obreros, ¿no? Obreros de cooperativistas, pero obreros despojados de todo beneficio social, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en este caso? A ver, para resumir un poquitito y por supuesto adherirme a lo que ya ha sido explicado ampliamente en esta mesa, tanto por Antonio como por William. Hay algo que da miedo decirlo, pero es correcto dentro de una tipología. Es un grupo de poder, es un grupo de presión. No estamos hablando de un movimiento social, no estamos hablando de una organización social. Los grupos de poder son aquellos que traspasan absolutamente todas las instancias políticas. Los mineros cooperativistas pueden sonreírle a Áñez, como le han sonreído a la expresidenta Áñez, y le pueden sonreír a Morales si es que logra doblegar sus intereses, y como también pueden sonreírle o hacerle conflicto a Arce o a cualquiera que venga, a Tuto, a Samuel o a cualquiera. Entonces, dentro de la tipología, si ustedes quieren, de los grupos de grupos sociales, movimientos sociales, organizaciones sociales, estos son grupos de poder que son otra cosa absolutamente distinta, ¿no? Entonces, son grupos poderosos económicamente, son grupos que tienen control de instituciones estratégicas del Estado, el control implícito y explícito también, ¿no? Es decir, entre más espacios de control institucional formal, bien, pero aunque no los tuviesen, tienen las formas de controlarlos de manera explícita, tienen recursos, ¿verdad? Son grupos que tienen armamento, son grupos que tienen recursos económicos. Es decir, estamos hablando realmente de un grupo de poder. Esa es la tipología exacta. Entonces, por supuesto, ese es un tema que tiene que ser altamente deliberado. Lo hemos visto también, otro grupo de poder es el Chapare en Bolivia, ¿no? Es más, ya han creado, a mi criterio, su microestado, ¿no? Ahí es su republiqueta, literal. Ahí Arce no es presidente, ahí los fiscales no tienen nada que hacer, la policía no puede entrar, el ejército jamás se va a animar a hacerlo. Es decir, no, son instancias de grupo de poder. Entonces ya entran en otra tipología, ¿no? Y creo que eso había que precisarlo y nos da para un programa, 2 o 3 o 10 seguramente, para analizarlo, ¿verdad? Es una cuestión absolutamente distinta. Quiero ir un poquitito, así rápido, a el nivel de la conflictividad y la posibilidad de más problemas, ¿no? Yo quiero aventurarme a hacer una especie de tipología de 4 posibilidades de conflictos, ¿no?, que podría tener el país. Hay una que estamos hablando precisamente de estos, ¿no?, de grupos de poder que en algún momento puedan tener intereses políticos, intereses económicos muy grandes y puedan presionar a los gobiernos. Lo han hecho, ¿no? Lo han hecho, así que no nos sería algo absolutamente distinto. El segundo son, yo creo, 2 elementos centrales. Demandas sectoriales que apuntan, bien lo decía Antonio, a una nueva composición de lo que va a ser la Central Obrera Boliviana, pero un temita que no ha salido en la mesa y que me parece central. Estamos a puertas de discutir definitivamente el tema del aumento salarial. Y ese es un tema nodal, por favor, ¿no? Supuestamente, y como la tradición dice, en pocos días el presidente va a tener que tomar una decisión sobre el incremento salarial. Un incremento salarial atípico en los últimos años, porque ya no es una reposición salarial, ¿verdad? No es una reposición salarial. Ahora sí que estamos hablando de algo fundamental, ¿no? Imagínense, ¿no?, cuánto tendría que subir el salario, cuánto tendría que aumentarse si se aplican las viejas lógicas. Estamos hablando mínimamente de un 10, 11%, ¿no? Ese es el tema básico. Pero eso choca precisamente con el tema básico. Tú subes el salario y te tiras la inflación a niveles increíbles y matas a cualquier iniciativa privada. Entonces, vamos, yo estoy expectante de qué es lo que va a pasar el 1 de mayo, qué nos va a decir el gobierno sobre el incremento salarial, ¿no? Entonces, creo que también ahí empieza a haber un tira y afloja. El tercer elemento, o la tercera tipología de conflictividad,
se está dando por los elementos absolutamente centrales del proceso de dificultades. El gobierno creo que ya acepta la palabra crisis económica que estamos viviendo. El lunes, al parecer en La Paz y en Santa Cruz, el pan va a tener otro precio. ¿Verdad? Eso indudablemente va a generar un tira y afloje. Más allá de ello, los problemas del transporte, en el tema de alza de costos, nos puede llevar otra vez a una semana muy conflictiva, por lo menos en la ciudad de La Paz, la próxima semana. Ya tenemos anuncios de movilizaciones, bloqueos, esta vez radicales, ¿verdad? En el sentido de dejar sin efecto la ley promulgada por el Consejo, la presidenta del Consejo Municipal de La Paz, por ejemplo, en el ámbito de congelar el alza de las tarifas. Entonces, cuidado, ¿no? Que estos elementos van a ser cada vez más cotidianos. Y yo podría ver un cuarto elemento, si es que en las próximas horas o en los próximos días el presidente Arce anuncia su candidatura. Porque ahí, indudablemente, ya no solo habrá, ¿no?, la lógica de generar conflicto por demandas sectoriales. La lectura también será política, porque ya no estaremos al frente del presidente, ¿no? Estaremos al frente del candidato presidente y de un gobierno que quiere reproducirse. Entonces es muy posible que estoy pensando en ciertas estructuras, por ejemplo cruceñas, etcétera, que empiecen también con motivos muy anclados en el ámbito del cálculo político a generar un ambiente de conflictividad. Entonces me parece que de conflictos vamos a seguir hablando todavía, ¿no? Y algo que se decía en mesa que me parece importante, no sé cuánto tiempo de tregua después del 9 de noviembre tendremos. Eso significa que, por supuesto, en noviembre, el 9, tendremos un nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno, no sé cuán grande será su cheque en blanco. Generalmente son 3 meses, 4 meses, ¿verdad? 100 días. ¿No? O 100 días. Pero no sé si esos 100 días alcanzarán en el ámbito de esta estructura de conflictividad. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Nos vamos a ir al último punto de diálogo en Panamericana. Vamos a tener relativamente un tiempo holgado para nuestros participantes a 8 minutos, por favor, a 8 minutos, para hacer referencia al último punto, pero quizá incluir también alguna reflexión acerca del segundo punto. Ya. ¿No es cierto? En 8 minutos cada uno de nuestros participantes puede puntualizar algunos aspectos del segundo punto, pero fundamentalmente hacer referencia a ese tema de las acciones judiciales, la polémica que queda aún sobre los sucesos del 26 de junio y reiteramos las acciones judiciales que se han desarrollado, convocatoria, citación a muchas personas y todo lo que es de conocimiento público. Empezamos con usted, don Antonio Gómez. Gracias. Para cerrar lo que decía Marcelo, históricamente siempre ha subido el salario el 1 de mayo. Sí. O sea, más que un cálculo económico, o además es un cálculo político, porque no hacerlo sería una gran derrota. No solo para el presidente, sino también para la COP. Es decir, un año están tolerando que no subamos. Ya, por eso yo he oído hablar del 1,5%, por ejemplo. Que es reducidísimo, pero por lo menos te dice, lo he subido. Y te dice otra cosa más. Mi economía todavía está en crecimiento. No estoy estancado, ¿no? Pero estoy especulando ahí. Pero comparto en que se viene una semana conflictiva. Obviamente los empresarios van a lanzar el grito al cielo. Ya, ¿cuánto es 1,5% de 2.500? Son 37.5 bolivianos. Ya no es nada, digo, ¿no? No es nada, es 2 almuerzos en el centro, bien baratos, digo, ¿no? Al mes. Ya, pero el significado político es mucho más grande de lo que podemos pensar. Ya, viendo a lo del 26 de junio, el golpe o no golpe, dice, yo creo que no es muy útil ahorita discutir entre si fue golpe o no fue golpe, hay un continuo, ¿no? Pues si nos vamos a los extremos, fue un golpe completamente ensayado, seguramente Luis Arce participaba en los ensayos, ya el ministro ha ensayado cómo va a golpear a la tanqueta, o nos vamos al otro lado, fue un golpe total, que no sé qué, todo lo demás, se ha contaminado mucho el proceso, lamentablemente.
ya, porque la justicia tiene que dilucidar todas las responsabilidades y por el exceso de información que se ha brindado en todo lado, tanto, digamos, del video como de Zúñiga y de todo lo demás, y hasta un argentino he visto hoy que se está metiendo, que es de esa fuente de ideas, no sé cómo se llama, una web que en Argentina está ventilando todos nuestros asuntos. Se ha contaminado el proceso. Se ha contaminado el proceso, lamentablemente, porque eso perjudica, pues, la investigación. ¿Ya? Pero, a mí, en el fondo, el hecho del 26 de junio, me da la idea o me hace pensar que algo no está bien en las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Las Fuerzas Armadas, a pesar del gobierno de Evo, que ha durado 20 años, 14 años, no están contentas. Más todavía el sector pasivo. Si uno conoce un poco el Ministerio de Defensa, lo sabe. ¿Ya? Y hay un sector que se opone radicalmente, digamos, al actual gobierno. Y que no ha perdido las esperanzas de actuar como ellos le dicen políticamente. ¿Ya? Entonces, Evo no ha podido solucionar eso, a pesar del gran amor que tenía a las Fuerzas Armadas, a pesar de las ventajas que les ha dado en la jubilación. Ya, yo siempre lo he visto como un presidente que no ha sabido ser capitán general, sino siempre ha sido un presidente conscripto, ¿no? Ya, siempre ha sido el conscripto ahí, ¿no? Entonces, pero ese es un problema que nosotros tenemos que resolver, porque eso es un peligro para la democracia, que se estén dando estos aprestos, ¿no? Ya, podemos discutir mucho sobre si a las 15 de la tarde no era golpe, ¿no? Yo he visto aquí al frente, precisamente de donde estamos en Panamericana, el 17 de julio de 1980, yo estaba al frente. Llegaron a las 11 las ambulancias y se atrasaron, ¿ya? Porque antes hubo la reunión de la COP y se estaban yendo. Y les dijeron a Marcelo Quiroga, a todos los demás, vuelvan por favor porque no ha llegado tal canal. Entonces volvieron y dice la leyenda urbana que era para darles tiempo que lleguen a los paramilitares, ¿no? Ya, o sea, todo estaba bastante armado, ¿sabes? Yo lo vi justo al frente, estaba en el edificio litoral, llegaron en ese momento 10:30, 11 llegaron, ¿no? Me acuerdo de otro golpe, el golpe del 79 de Natush. Mi madre nos estaba llevando al colegio y a las 8 de la mañana nos pararon ahí en la Avenida del Ejército, con ya todo bloqueado. O sea, si bien hay golpes en la noche, el golpe no tiene hora. Ahora, ¿qué es lo que dicen? Hay un gran malestar en las Fuerzas Armadas porque comandante en jefe fue el último de su clase. Entonces se han roto jerarquías que para ellos son muy importantes, digamos, ¿no? Para ellos son muy importantes. Y en este momento, si nosotros no somos capaces de resolver eso como democracia, no lo vamos a poder tener tranquilidad en los próximos años. Ya, el tema... Ahora, sectores del MAS confían en que la generación que entró como cadetes con Evo, que ya deben estar, no sé, mayores o coroneles tal vez, van a cambiar la lógica de las Fuerzas Armadas. Lo que yo he escuchado más bien es que esas personas, me lo han dicho algunos de las organizaciones sociales, se nos han desclasado, se han vuelto conservadores. ¿Ya? Entonces, la Fuerza Armada siempre es un peligro constante, no solo en nuestro país. Si nosotros podemos analizar un poco el poder que tiene el ejército de los Estados Unidos en definición de políticas, es tremendo, ¿no? Hace poco se ha levantado el secreto de los documentos de Kennedy, de la muerte. No está bien investigado qué influencia tuvo el complejo militar industrial en el asesinato de Kennedy, ¿no? Porque si la guerra de Vietnam no sucedía, no ganaban pues mucho dinero. ¿Ya? Y si vemos ahorita uno de los grandes intereses que se da en Ucrania, además de todos los intereses políticos que puedan haber, es quién está proveyendo y quién está vendiendo esas armas, ¿no? Entonces el poder militar, el tener una fuerza armada, es algo muy delicado. Es algo muy delicado, ¿no? El movimiento al socialismo no ha podido llegar, en mi opinión, a esa compenetración con las Fuerzas Armadas, como sí lo logró Hugo Chávez, y que le sirvió inclusive a Maduro, y que ahora le está permitiendo resistir un montón de embates, ¿no? O que algo parecido está sucediendo en Nicaragua. Entonces, yo pienso que los sucesos del 26 de junio, golpe, dicen, lo que nos han dejado de lección es que hay un tema en las Fuerzas Armadas que está pendiente, que si nosotros queremos tener gobernabilidad, no va a bastar, digamos, ¿no?, con que se cambie de gobierno. Ahí habrá que hacer una política con las Fuerzas Armadas, un readoctrinamiento, porque a mí me tocó hacer el servicio premilitar. No sé si ustedes habrán hecho el militar o todo lo demás, pero
nos enseñaban a odiar pues lo civil. El militar, no, si han hecho el servicio militar no me van a dejar mentir, lo peor es lo civil. Nos denostaban a lo civil. ¿Cómo pues? Y nos critican por muchas cosas, tal vez algunas ciertas, pero no es justo, ¿no? Falta de dinamismo, falta de seriedad, falta de puntualidad, falta de orden, ¿no? Están los valores militares, son como 9 valores militares: honor, no sé, caballerosidad, palabra, todo. O sea, es un sector que se cree, digamos, ordenado, todo, y que además tiene el poder de las armas. Ya, es un tema pendiente. Que la justicia decida, ojalá en las mejores condiciones, que demuestren que ha sido golpe. Ya, pero en ese momento nosotros es un tema pendiente el de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Muchas gracias, don Antonio Gómez. ¿Qué dice también William Vascopé en este último punto del programa, dando cuenta de lo que ha sucedido también con este tema del 26 de junio? A propósito, incluso no surge todo tras la publicación de un documental trabajado en el Ministerio de Gobierno. No se sabe si hubo rigurosidad periodística hablando de periodismo en ese tema. A ver, ¿qué dice sobre esto? A ver, el 26 de junio estaba yo tranquilamente trabajando cerca a Plaza Murillo, ¿sí? Mi oficina queda cerca y a tribunales, y se sentía un ambiente raro desde que bajé del ascensor, y la gente correteaba, iba por aquí, ya no había minibuses que están transitando casi por ahí, alguno que otro taxi, y cuando salgo ya la gente expectaba, y la radio es lo primero que empieza a emitir de que hay tanquetas y que se está generando algo muy extraño y que hay un golpe de estado. Entonces uno ya pues se ponía a decir qué es lo que está sucediendo. A una cuadra de mi oficina voy a Plaza Murillo y obviamente ya estaba todo, la tropa militar rodeando Plaza Murillo con sus uniformes de faena, el uniforme de camuflaje de guerra, y obviamente en estado de apronto, y las tanquetas en las esquinas, ¿no? Y después obviamente ya no dejaban pasar, y ya la prensa por alrededor, ¿no? Y había prensa también adentro, ¿no? Entonces uno se pregunta, mire, yo el único golpe de estado que vi de muchacho muy joven, niño, fue el del 82, de García Mesa. 80. ¿No? De García Mesa, 80, ¿sí? 80, ¿ves? 17 de julio del 80. Yo estaba, creo, en primero básico, kinder, recuerdo, he escuchado ya en la Plaza Murillo las metralletas, he visto los tanques, tenía mis 5 o 6 años, creo, si mal no recuerdo, ¿ya? Y he vivido, pero eso, niño, sin mucha razón, digamos. Pero ya vivir ya en mi madurez y ver algo que mi padre me contaba, mis tíos me contaban, no, pues era ya de decir qué está pasando en este país. Hemos retrocedido tanto como que ocurra esto, o sea, la crisis ha llegado tan profundamente como para que realmente entre las Fuerzas Armadas y quieran tomar el poder. Bueno, uno se asusta. Y yo recuerdo que hice un enlace con Panamericana inmediatamente de manera directa, ¿no? Justamente estaba ahí en cobertura directa José Luis, y estábamos admirados de lo que estaba pasando, y José Luis estaba recogiendo la admiración de la gente, y a mí me parecía bastante surreal de ver una escena de esas, ¿no? Y la tanqueta que empieza a chocar a Palacio, ¿no? Pero después, cuando ya va disipándose las cosas, porque en realidad uno dice y llama a la reflexión, podemos los bolivianos resolver nuestras diferencias de otra forma, no es necesario llegar a las armas, porque eso iba a significar el derramamiento de sangre y de gente inocente o gente que está implicada en tomar las armas. Pero bueno, ya pasado las horas, pasado el día, y va dilucidándose todo esto, se disipa, se empiezan a retirar las tanquetas, y dice, ¿cómo hay un golpe de Estado aventurado esas horas y que digan que es fallido y que vuelvan a sus cuarteles, y con una escena que se transmite en directo cuando Zúñiga entra y baja todo el gabinete en pleno, el presidente, y se empiezan a encarar? Y más antes, algo más caricaturesco, ¿no? Que aparezca el ministro y golpeando la tanqueta y que le diga, Zúñiga, salí, y el otro mirándole. Yo creo, en lo personal, un general de estrellas bien puestas salía ahí mismo y lo reducían inmediatamente al ministro y lo metían. O sea, un golpe de Estado serio, ¿no? Porque ese golpe de Estado, no, pues no era algo serio, pero un general de la vieja escuela, ¿no? De los militares clásicos, no hubiera permitido que ni la tanqueta lo toque, ni le hubieran permitido asomarse a la tanqueta,
ministro hubiera estado ahí adentro reducido de la oreja, ¿no es cierto? Entonces, y yo lo digo con razón, ¿por qué? Porque yo he hecho mi servicio militar en Cobija-Pando. Yo soy de la categoría 91, primer escalón, 6º Distrito Naval del Acre, Cobija-Pando con mucho orgullo. Soy reservista de la patria. Con mucho orgullo y con mucho honor he servido a mi patria en la Armada Nacional, ¿no? Y con qué pasión se cantaba el himno nacional con la frontera con el Brasil. O sea, lo he vivido y sé cómo son los militares en ese año, porque después he sido docente en la Escuela de Guerra, ¿sí? En la Escuela de Guerra Naval, y alguna vez me han invitado a los altos estudios militares a dar algún seminario. Y me encanta mucho el espíritu militar de la vieja escuela militar, ¿no? Que son duros, son drásticos, que a veces aborrecen al civil, es muy cierto, eso no voy a desmentir a Antonio, pero es su formación, porque ellos están formados justamente para esos temas duros de la guerra, de la frontera, y toman pues en serio su papel. Ahora hay aventureros que también ya exageran, ¿no es cierto? Hay de todo, así como hay también políticos que son un extremo, hay abogados que son una barbaridad y no tienen ética, hay de todo, ¿no? Pero creo que las Fuerzas Armadas hoy en día, con este tema del golpe de Estado o autogolpe, han sufrido, yo creo, un manoseo muy duro por parte de los políticos. Porque si realmente fuera un golpe de Estado, no creo que hubiera fracasado. Yo tengo mis serias sospechas de que eso ha sido un montaje. ¿Ahora de quién? ¿De Zúñiga con algún grupo de políticos? ¿De Zúñiga con el gobierno actual? ¿De qué recetas se han traído? ¿De Venezuela? ¿Se han traído esta receta de Cuba para autoatentarse y tratar de relanzar la candidatura de Arce para decir defendió la democracia ante el general, ¿no? Y una tanqueta que no pudo entrar, ¿no? Yo creo que las sospechas de la gente va ahí. Y peor aún, cuando sale un documental no nada serio, ¿no? Y que muestra un gabinete civil y empiezan a citar y a detener a algunos analistas. Y yo me pregunto, qué raro que no haya salido Marcelo ahí ni yo, ¿no? No, porque tal vez nos podían poner y nosotros citando. Yo hubiera con todo orgullo hubiera ido a decir. Porque en realidad un general de la vieja escuela hubiera dado pues, un golpe de Estado. Y hubiera entrado con la tanqueta, pero hasta adentro. No con la tanqueta, con un tanque se hubiera entrado. Esos son los generales de antes. Y creo que hoy en día, lo que dice Antonio es cierto. Creo que hay un malestar en las Fuerzas Armadas hace tiempo, porque ya el tema de los políticos están mellando demasiado el tema de lo que es el ser militar. Las Fuerzas Armadas tienen una misión especial y fundamental que es la independencia, conservar la independencia, la seguridad y la estabilidad del Estado. Eso lo dice el artículo 244. Además, ¿qué les dice? Además de cuidar el honor y la soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país. Y cuando hablamos de honor, es lo que los militares han ido manoseando. Y tener un general de una jerarquía que no era el primero de su curso y que esté de general y comandando el ejército, que no era comandante de las Fuerzas Armadas, era solamente comandante del ejército, pero igual, relegando a otro que merecía. ¿Quién, pues, tiene esa responsabilidad? ¿Dónde se nombran los generalatos? ¿Dónde se aprueban los generales? En el Parlamento, el Senado, tendrían que explicar cómo Zúñiga llega a general y cómo Zúñiga entra a ser comandante del ejército, reemplazando, relegando a los primeros del curso, por lo menos a los primeros 10 del curso de Zúñiga. Yo creo que ahí los militares están sintiendo el manoseo irresponsable de los políticos. Y lamentablemente el MAS, que dice ser pueblo, el MAS que ha levantado las banderas de lo nacional popular, que lo hizo en su momento, pero después se han degenerado, no puede, pues, una institución tan sagrada como son las Fuerzas Armadas, que yo sé que a muchos no les gusta, pero a mí en lo personal las respeto y le debo mucho mi formación por mi servicio militar, no es pues nada respetable, no es nada de honor manosear la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. El tema de que en el colegio militar, hoy en día, en el colegio militar, José Luis, ya no se requiera inclusive ciertas características para ingresar y está entrando cualquier hijo de vecino a ser militar. Cuando para ser
militar se necesita ciertas características intelectuales y más que todo también físicas, porque se los está preparando para el tema de la guerra, la confrontación bélica. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que desde el tema del golpe o autogolpe, desde ascender a uno que ni merecía ascender, desde permitir que en el colegio militar o en las fuerzas o en las escuelas de clase entre cualquier ciudadano a título de no discriminación, es pues un manoseo totalmente al honor de lo que es un militar. Y este tema del autogolpe o el golpe, como dice Antonio, se ha contaminado ya. Y se ha contaminado por meter a analistas políticos, por citar porque dijo una apreciación, porque es contra y ya no tiene credibilidad. Este gobierno, si Arce Catacora va a insistir con su 1% en las encuestas, 3%, en ir, no le va a salvar en mucho. Va a venir otro gobierno que por ahí sea Andrónico, por ahí sea Manfred, por ahí sea Tuto, o tal vez nos den una sorpresa bien dura, lo habiliten a Evo, ojalá no pase eso, pero eso no está todavía terminado, ¿no? Pero eso, en Bolivia todo puede pasar, todo, así como hubo un referéndum que dijo no, se pasaron por encima, dijeron, es derecho humano elegir. Entonces todo puede pasar. Y el próximo gobierno que venga tiene que repensar seriamente en que no puede manosear a las Fuerzas Armadas, así como pasó estos últimos 20 años. Muy bien, muchas gracias, doctor Huascope. Finalmente, don Marcelo Silva, un elemento quizás sobre este mismo tema. ¿Cuán beneficio, cuál efecto positivo habrá tenido ese documental a la teoría, a la solidez, a la versión del golpe de Estado un 26 de junio de 2024? ¿Habrá solidificado la teoría, esa tesis, o por el contrario, lo habrá debilitado, don Marcelo Silva? Porque muchos dicen nada coherente tratar de involucrar en un gabinete al agua con el aceite, a gente de una línea totalmente liberal, por ejemplo, como algunos pensadores, y con un José Luis Álvarez, que es totalmente contrario a la línea. O sea, ¿cuál coherente? ¿No? Esa ya es mucha imaginación. Bueno, a ver, a eso iba precisamente. Más allá de lo sui generis de ese golpe de Estado, creo que todos en la mesa hemos vivido los golpes de Estado, pues, de otrora, ¿no? Yo vivía cerca a Plaza Murillo cuando era niño, o sea que olvídense, ¿no? Realmente era lo duro, ¿no? Pero más allá de lo sui generis del golpe de Estado, más allá de varias cosas que indudablemente ya rayan en lo poco creíble o muchos otros elementos, es precisamente esa la pregunta. Cuando el gobierno presenta el documental, y además lo presenta con las más altas autoridades del Estado, lo hace de manera pública, inmediatamente genera reacciones de fiscales, del Ministerio Público, ¿no? Entonces monta todo un aparataje de presentación del documental. Es exactamente lo que usted menciona. Es decir, obviamente se estaba buscando un efecto. A mi criterio, 3 sentidos comunicacionales. Insisto, no entrando al fondo de lo que pasó realmente el 26 de junio. El primero era definitivamente utilizar esto como una cortina de humo a un elemento de conflictividad que el país estaba viviendo y que era muy serio. El tema de la falta de carburantes. El segundo elemento, una situación de victimización, ¿no? Además que estaba muy casada al heroísmo. Es decir, qué gobierno más grande e increíble haber frenado un golpe de Estado de esa magnitud y de esa envergadura, ¿no? Entonces, un poco pintando a los ministros, salir de villanos a héroes, ¿no? Es decir, son realmente héroes del país, de la patria, ¿no? Creo que esa era también una intencionalidad. En la forma, además, en la que la musicalización, ¿no? Los efectos, el relato, te establecían. Y el tercero, creo que indudablemente tratar de subir un poco la popularidad del gobierno en el ámbito de esa victimización, ¿no? Miren, nosotros andamos mal
o no hemos podido hacer muchas cosas porque hemos sufrido el atropello de la Asamblea Legislativa, hemos pasado esto y encima nos han querido dar un golpe de Estado más, ¿no? O sea, ese es el tema. La pregunta es clave, lo que usted dice. Es decir, ¿se habrán conseguido esos fines? Y me da la impresión que no. Es decir, no creo en este momento que la gente en este país adoce una figura de victimización del gobierno. No va, ¿no? O sea, no ha calado, ¿no?, a eso. No creo que la gente diga, pobre gobierno, ¿no? Es decir, ha estado a punto de sufrir un golpe de Estado, ha estado acosado por la Asamblea y demás. No, pobrecitos, no han tenido ni la culpa de la crisis. Entonces, eso definitivamente creo que no se ha conseguido. El segundo elemento, fortalecer la imagen y meter en el imaginario colectivo que lo que pasó fue realmente un hecho durísimo, tampoco. Y creo que se ha ido cayendo más y más y más en el camino. Y creo que ya los elementos verosímiles son cada vez menores y creo que inexistentes en el ámbito del relato, ¿no? Y el tercero, ha servido como una especie de cortina de humo, de llamar la atención a la problemática, a la conflictividad existente del país. Tampoco. Entonces, me voy a reducir al ámbito comunicacional únicamente. ¿Comunicacionalmente ha logrado sus objetivos? No. Entonces, ahí está. No sale, y no deja de ser curioso, que precisamente el autor del documental renuncie horas antes de la presentación de ese documental. Probablemente esa persona con cierto grado de lucidez comunicacional ha dicho, bueno, ni modo, esto no va a definitivamente cumplir nada de los objetivos con los que se estaba trazando para presentarlos en el ámbito político o comunicacional. Muy bien, muchas gracias. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales que han asistido precisamente este fin de semana a este espacio habitual de todos los fines de semana. Reiteramos a Antonio Gómez como analista, también al abogado constitucionalista William Vascopé, y finalmente al politólogo Marcelo Silva. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.